Hola, soy Luis Ángel Arias Blanco, estudiante de Psicología en la modalidad virtual de nuestra Universidad UDI, y quiero en esta ocasión compartir con ustedes la historia de cómo nace, cómo se construye la neuropsicología a través de la historia, a través de la ciencia. En una primera parte encontramos la historia preclásica, estamos hablando del año 400 a.C., ya hay quienes nos dan luces acerca de esta ciencia, de esta herramienta de la psicología y por supuesto también de la medicina. En este periodo hay un énfasis en las alteraciones producidas por las lesiones cerebrales. Se enfoca en las alteraciones del lenguaje hablado y escrito. Hipócrates, hacia el año 1400 a.C., hace las primeras referencias a la incapacidad cognitiva producida por las lesiones cerebrales, enfocada principalmente en las alteraciones del lenguaje, mencionando dos tipos, áfonos y los anaudos. Valerius Maximus hizo una descripción del primer caso de alexia traumática. Lordal, hacia el año 1843, distinguió la pérdida de la capacidad para producir palabras, a lo que llamó asinergia verbal, de la pérdida de la capacidad para recordarlas, a lo que llamó anepsia verbal. Aquí encontramos otros personajes también de esta historia clásica, donde hay uno que es muy importante en este periodo y es Franz Gals, precursor de la ciencia frenológica. Afirma que los hemisferios cerebrales incluyen órganos independientes, los cuales sustentan las cualidades intelectuales y morales. Toda actividad cognitiva es el resultado de la actividad cerebral. La frenología es también considerada como la precursora de la neuropsicología. En la historia clásica estamos hablando de los años entre 1861 y 1945. Está caracterizado por el surgimiento de dos puntos, es decir, dos posturas con respecto al funcionamiento cerebral. En la primera teoría encontramos la teoría localizacionista. Esta teoría plantea que áreas específicas del cerebro se relacionan con aspectos particulares de la actividad psicológica. Su representante fue Paul Broca. Realizó una descripción de las afasias a partir del estudio de los cerebros post-mortem, es decir, viendo pacientes después de muertos. Y la segunda teoría, la teoría holista, plantea que las alteraciones producidas en los pacientes no son el resultado de una lesión en sitios particulares del cerebro, sino de los cambios globales que ha sufrido en el cerebro. En la historia moderna aparece un personaje que es por supuesto considerado el padre de la neuropsicología moderna, Alexander Luria. En este periodo se caracteriza por la investigación en pacientes con daños cerebrales y alteraciones cognitivas por pacientes que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Su representante principal, Alexander Luria, plantea una teoría ubicada dentro del modelo localizacionista y holista. Plantea que los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos que requieren de eslabones complejos para su realización normal. Es conocido como el padre de la neuropsicología moderna. Su teoría incluye modelos de la organización de las funciones cerebrales correlacionadas con las estructuras neurobiológicas. En la historia contemporánea, desde el año de 1945 y en nuestra época, se caracteriza por el avance tecnológico, la llegada de las técnicas que posibilitan el reconocimiento del funcionamiento cerebral, al igual que el análisis de sus estructuras, lográndose una mayor precisión en la definición de sus correlacionatos, de sus correlaciones área-función. Dentro de estas se encuentran resonancias magnéticas, tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión, entre otras que aparecen ahí. ¿Qué pasa en esta época? Aumenta la investigación en neurociencias, la creación de instrumentos y pruebas tanto en neurociencia general como en neuropsicología.
De igual manera, surgen métodos para la estimulación y la rehabilitación de dominios neuropsicológicos. ¿Cómo surge? Es la pregunta. ¿Y qué factores influyen en la consolidación de la neuropsicología como ciencia? Bueno, existen aportes, como ya lo he mencionado anteriormente, históricos para el desarrollo de la neuropsicología. Estudios de Hipócrates, quien afirmó en el año 400 a.C. que el cerebro era la sede de la inteligencia, dando el punto de partida a la neuropsicología. En el año 1861, Paul Broca presenta la estructura cerebral que genera el lenguaje. Asimismo, en el año 1874 presentan la estructura neurobiológica del lenguaje comprensivo. En 1861, para tener en cuenta, se presenta el caso de un obrero de un ferrocarril que con un accidente se atraviesa una varilla en su lóbulo frontal, generándose en él cambios en su comportamiento y en su personalidad, dando base a la necesidad de la neuropsicología. En el año de 1945 aparece la teoría neuropsicológica de Alexander Luria. En el año de 1953, el caso de un paciente de 27 años con epilepsia ayuda a la articulación de los procesos de memoria y neurobiología. Asimismo, la tecnología ha permitido el desarrollo de técnicas de neuroimagen que fortalecen el reconocimiento de las estructuras biológicas y las relaciones funcionales. Dentro de el estudio que estamos haciendo histórico, aparecen tres enfoques muy importantes en la neuropsicología: un enfoque clásico, un enfoque cognitivista y un enfoque dinámico integral. En el enfoque clásico, ¿de qué habla? Su mayor interés es la localización y el tamaño de la lesión. Mediante los síntomas es como se definen las áreas lesionadas. Su precursor es Broca Joseph, que es el padre de la frenología. En el enfoque cognitivista, su interés es explicar el funcionamiento de la mente, cómo funciona la mente, las estructuras cerebrales que interactúan entre sí, formando procesos mentales, y su defensor es Pierre Flore. Hacia el año encontramos en un tercer enfoque la dinámica integral, cuyo representante es Alexander Luria. Intenta integrar los principios de la neuropsicología clásica con la neuropsicología cognitiva, proponiendo el estudio de las estructuras, localización como procesos funcionales. En la teoría de la organización de Alexander Luria, vamos a tener en cuenta tres enfoques que él utiliza para defender su teoría de la neuropsicología. Se le conoce como el padre de la neuropsicología moderna, como lo he dicho. Realizó una organización de las funciones y estructuras cerebrales planteando tres bloques. Primer bloque, ¿de qué habla? Habla del mesencéfalo y el diencéfalo. ¿Qué hacen estos dos? Regulan el nivel de estimulación del cortés, regulan los procesos del comportamiento y controlan los estados de vigilia, selección de los estímulos. En el segundo bloque, en su teoría plantea, hablando del lóbulo occipital, parental y temporal. Analiza, codifica, almacena la información de estímulos visuales y auditivos. Y en el tercer bloque encontramos el lóbulo frontal. ¿Qué dice del lóbulo frontal? Que es el que forma las intenciones, regula la atención y la concentración. Dentro de los modelos explicativos del funcionamiento de la teoría de Luria, por supuesto, hay una pregunta muy importante, y es: ¿qué estructuras y funciones estudia la neuropsicología? Aquí vemos la foto de los autores principales de la neuropsicología. La neuropsicología estudia las funciones cognitivas, interrelacionándolas con las estructuras cerebrales. El cerebro se divide en hemisferios y lóbulos con funciones específicas.
¿Cuáles son los dominios de los neuropsicológicos? Dominios neuropsicológicos. Entonces, los dominios son la atención, el lenguaje, la memoria, porque la atención calcula, el lenguaje mira la percepción y la memoria la motricidad, las habilidades espaciales, las funciones ejecutivas y las funciones somatosensoriales. Las estructuras cerebrales, óiganme bien, dan la posibilidad de generar procesos cognitivos, los cuales han sido denominados dominios neuropsicológicos o neurocognitivos. Cuando se realiza la evaluación neuropsicológica o se realiza un perfil neuropsicológico, son estos dominios los medios. De igual manera, sobre ellos se realizan los procesos de estimulación y de rehabilitación. ¿Cuáles sistemas funcionales estudia la neuropsicología? Entonces estudia el sistema sensorial, el sistema atencionales, el sistema afectivo, motivacional, el sistema de memoria, el sistema ejecutivo, el sistema motor. Son el conjunto de los factores que organizan las funciones cerebrales específicas, posibilitando el desarrollo y el comportamiento cognitivo. ¿Pueden recuperarse las funciones neuropsicológicas alteradas? Ojo a la pregunta. Ante una lesión se puede mejorar el funcionamiento neurocognitivo, ya que aparece el proceso de neuroplasticidad cerebral, en la cual se define como la capacidad de las células del sistema nervioso central para cambiar su propia organización y funcionamiento después de estar sujeta a influencias patológicas, ambientales o en el desarrollo, incluidos traumatismos y enfermedades. La neuropsicología se vale de la plasticidad cerebral para generar procesos de estimulación y rehabilitación de funciones. En los niños, la neuroplasticidad es mayor que en el adulto, por esto en la infancia los procesos de recuperación y aprehensión de procesos son más efectivos y mucho más rápidos. Métodos, técnicas y estudios de investigación en neuropsicología. En neuropsicología se utilizan entonces antecedentes del paciente, el historial clínico, se utilizan también test para elaborar cómo está su proceso mental, cómo está su desarrollo cognitivo y demás, y también se utiliza, por supuesto, la ciencia y la tecnología a través de las neuroimágenes. La neuropsicología, por supuesto, se vale para su proceso aplicando instrumentos de evaluación que permiten la elaboración de perfiles neuropsicológicos. Estos son denominados tests o baterías neuropsicológicas que se aplican a los pacientes. De igual manera, la disciplina se apoya en neuroimágenes para el reconocimiento de las estructuras y su funcionamiento. Aquí encontramos los test que aparecen en neuropsicología, algunas pruebas que nos sirven, por supuesto, para ayudar a describir lo que anteriormente estamos hablando de la historia de la neuropsicología. Está el test de Luria, está el Neuropsy, está tarjetas de Wisconsin, está la parada, figura del rey. Son algunas pruebas neuropsicológicas que nos ayudan para describir en qué estado se encuentran los pacientes. ¿Cuáles son las pruebas de neuroimagen o neurofuncionales existentes? Bueno, entonces ahí encontramos, apoyados en la ciencia, apoyados en la tecnología, encontramos la resonancia magnética y electroencefalograma. Las neuroimágenes y las pruebas neurofuncionales apoyan a la neuropsicología como una disciplina. Requiere alta tecnología para su obtención, ya que son tomadas con aparatos e instrumentos especializados. Gracias, querida docente y compañeros, por prestarme atención a este ejercicio de la neuropsicología.